Señor, mientras tu palabra es predicada y es escuchada. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si que estamos ahí en Hechos, capítulo 9. Y vamos a comenzar con el versículo 19. Y todavía está aquí, pues, el autor, nuestro hermano Lucas, hablando sobre la conversión del apóstol Pablo. Versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el versículo 6 claramente nos dice, versículo 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Está hablando ahí de Saulo de Tarso, cuando estaba ahí en Damasco, cuando el Señor le dijo que Ananías que fuera a ver a este hombre, a Saulo, y él dice: ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Sabes cuántos males ha hecho él a tus santos? Pero aquí vemos en el versículo 19, dice: y habiendo tomado alimento, Saulo recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero después de haber recobrado la vista, comió y recobró las fuerzas. Y quizás se quedó algunos días con los discípulos para ser orientado respecto a qué, a los fundamentos básicos del cristianismo. Quizás los discípulos ahí en Damasco le enseñaron o le hablaron un poquito más a Saulo acerca del evangelio. Porque la única experiencia que él había tenido fue cuando Cristo se le presentó, se le reveló en camino a Damasco, cerca, llegando ya a Damasco. Pero mis hermanos, ¿se imaginan el gozo de los hermanos al poder ellos testificar o ser testigos de la conversión del perseguidor de la iglesia? ¿Se imaginan ellos? Quizás se quedaron asombrados, sorprendidos, y quizás algunos con temor. Quizás algunos pensaron: ese se está haciendo como que él es cristiano, pero no es cristiano, él solamente viene para arrestarnos y llevarnos de regreso a Jerusalén. Pero este gran milagro quizás aumentó la fe de ellos, y quizás ellos dijeron: en verdad el evangelio es poder de Dios para salvación, incluyendo a este hombre exmaléfico, malvado, que le había hecho muchos males a los santos del Señor. Ellos ahí miraron un milagro tan grande que el Señor hizo en Saulo, en aquel que odiaba a los del camino, a este hombre que pues él quería acabar con los cristianos. Esa era su meta. Pero ahora Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora Saulo ya era parte de la familia de la fe. Él ya era cristiano, ya era creyente, ya era hermano de ellos. Y pues me imagino que algunos de ellos estaban gozosos al ver este milagro maravilloso en la vida de este hombre que odiaba a los cristianos. Versículo 20, vamos a ver qué es lo que sucedió después. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora no solamente él tomó alimento y recobró las fuerzas y estuvo con los discípulos, pero ahora, ¿qué es lo que él hizo? Él predicó a Cristo en las sinagogas. Mis hermanos, Saulo no perdió tiempo para volverse de sus caminos de persecución a la proclamación del evangelio a sus compatriotas. Ahora él había ido a los judíos, a las sinagogas, a predicarles a ellos sobre Jesucristo, a decirles que Cristo era el Hijo de Dios. Aquel que había sido crucificado era el verdadero Hijo de Dios. El curso de su ministerio le dio prioridad a las sinagogas y comenzó siempre predicando ahí antes de ir a los gentiles. Vemos que él primeramente fue a las sinagogas, pero después el ministerio de Pablo fue el predicarles ¿a quién?
a los gentiles, a los que no eran judíos. De inmediato Saulo predicó a Cristo, que lo había salvado y llamado con un llamamiento irresistible. Saulo declaró sobre la divinidad de Jesús como el Señor celestial. Cuando él les anunció a ellos que Cristo era el Hijo de Dios, él estaba dándoles a entender a ellos la divinidad de Jesús como el Señor celestial. Esto fue lo mismo que hicieron todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Cuántos no fueron y dijeron, fui sanado? ¿Quién te sanó? Aquel que se llama Jesús. Aquí vemos que cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, va a hacer algo, va a causar algo en la vida de aquel que fue transformado y cambiado y salvo. Veamos lo que hizo la mujer samaritana. Vayamos a Juan 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25 al 29. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella le dijo esto a Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él ahí se le revela a esta mujer y le dice, el Mesías que habrá de venir llamado el Cristo, yo soy el que habla contigo, mujer. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Ellos aquí se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos había una regla por la que un rabí, un maestro, no podía hablar con una mujer en la calle. Era algo que no se miraba en esos tiempos, en esa tradición judía. Y por esa razón es que ellos vieron que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y ellos se maravillaron. Se escandalizaron más bien. ¿Cómo es posible que nuestro maestro esté hablando con una mujer y es samaritana? ¿Cómo es posible? ¿Acaso él no sabe nuestra tradición? ¿Acaso él no conoce esto? Versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer sin tardar fue rápidamente a contarles a sus vecinos y a sus amigos y a conocidos sobre este hombre. Este hombre, Jesús, le había dicho a ella que él era ¿quién? Él, el Cristo. Ella no se esperó, no pensó dos veces. Ella fue corriendo, dejó ahí su cántaro. Jesús aquí había confesado abiertamente a esta mujer, ella era vista como despreciada por los judíos. Se le reveló y le dijo a ella, yo soy el Cristo que ha de venir. Ya estoy aquí. Pero al momento de ella dejar su cántaro, ¿se imaginan? ¿De qué habló Jesús y la mujer samaritana? Miren lo que dice versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed. Aquí Jesús estaba hablando de una sed que espiritual. Ella había tenido, ¿cuántos maridos? 5. Y eso no llenaba su vacío, como muchos dirán. Ella no era feliz. Pero cuando Él le dice, yo soy el que habla contigo, ella vemos ahí que ya no le importó su cántaro. En el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. A ella ya no le importó su cántaro ni el agua. Ella ahí había creído en Cristo. Ella ahí había encontrado el verdadero pozo espiritual, es Cristo. Pero ven lo que causó este encuentro con Jesús y esta mujer. Ella fue y anunció, al igual que el apóstol Pablo. Esto, mis amados, es lo mismo que ocurrió con nosotros cuando le conocimos a Él. Esto fue lo que sucedió conmigo. Al momento de yo ser salvo y tener ese encuentro con Cristo, mi deseo era anunciar a Cristo. No conociendo mucha doctrina, no conociendo mucho de la Biblia, pero eso es lo que sucedió con estas personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Saulo de Tarso no conoció mucho sobre Cristo, sobre la justificación, todo esto, ni la mujer samaritana. Nosotros lo que queríamos era compartir de aquel que nos había salvado. Eso era nuestro deseo. Queríamos que ellos también conocieran de ese Cristo. Fuimos corriendo para compartir de Jesús con nuestros familiares, amigos, conocidos, para que ellos también pudiesen gustar de la gracia de Dios. Que pudiesen ellos saborear esa salvación, ese nuevo nacimiento. Esto es exactamente lo que causa un encuentro glorioso con Jesús. Queremos predicar el Salvador del mundo. Saulo lo hizo porque ese fue su llamado y él tenía que padecer también por causa de Cristo. Aquí vemos que un encuentro con Jesús verdadero va a cambiar la vida de un pecador, de una pecadora, y su deseo más ardiente, más ferviente va a ser el hablar de Cristo. Ahí vemos que ahí en Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Saulo hizo esto. Después de él haber tomado alimento y recobrado las fuerzas, él fue y predicó de Cristo. Pero Jesús no le dio opción alguna a Saulo o a esta mujer. Mis amados, el ser humano es incapaz de elegir o no a Dios. Aquí vemos que Jesús no le dio opción a Saulo. No le dijo, mira, quiero entrar en tu corazón. Estoy tocando a la puerta, abre. No. Una luz le resplandeció y ¿qué hizo? Lo cegó a Saulo. El mensaje de las buenas nuevas no es el elige a Dios, escoge a Dios, abre de tu corazón, no. El mensaje siempre ha sido, es y siempre será, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Ese es el evangelio. Y después hablar de lo que Jesús hizo. Hablar de la ley, de la ira de Dios. Después mostrar el amor de Dios. Mostrar el evangelio, presentar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a Juan 15:16. Juan 15, versículo 16. Vamos a ver qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Él les dice, no me elegisteis vosotros a mí. Ahí claramente dice Jesús a ellos que ellos no fueron quienes eligieron a Jesús. Y hemos visto cuando Jesús, Él eligió a los 12, Él los eligió. Él no les dio opción a ellos
¿Quieren venir conmigo? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Me quieren seguir? No va a ser fácil, pero ¿quieren venir? No. El llamamiento que Dios hace es eficaz. No me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Él, dice, los puso para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él los dé. Ahora vamos a Juan 10, versículo 25 al 29. Juan 10, 25 al 29. Jesús les respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Él aquí está hablando con quienes, con los judíos que lo habían rechazado. Él les dice que ellos no le escuchan o no creen. ¿Por qué? Porque no son de sus ovejas. ¿Se imaginan Cristo decirles eso a esos judíos? Ustedes no creen, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ciertamente Saulo de Tarso, aquel que perseguía a la iglesia, ya había sido elegido por Dios antes de que él naciera. Ya era oveja de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Ahí dice Jesús. Dice, yo les doy vida eterna. Siempre vemos que es Jesús, Dios, quien elige, quien escoge, quien salva, quien justifica, quien redime, quien perdona, quien salva, quien compra. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Dice, por sí mismos perecerán. Si pecan, perecerán. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Cristo. Esas son promesas del Señor, que si somos de Él, mis amados, tendremos la vida eterna y llegaremos a gloria. Estaremos en gloria con Él. Si somos ovejas del Señor, nunca vamos a perecer. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Somos su propiedad. Somos de Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y la sangre de Cristo es muy valiosa para comprar a viles pecadores y merecedores de la gracia de Dios, merecedores del infierno, de su ira. Aquí vemos palabras que nos deben de alentar, de llenar de esperanza. Regresemos a Hechos 9, 20. Así que ahí vemos que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, Saulo de Tarso. Él fue de ser perseguidor de la iglesia, de los cristianos, a ser predicador de Cristo. Fue una transformación divina por el poder de Dios que lo transformó a él. Versículo 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Ahí vemos que ahí habían algunos con temor, con miedo, y ellos se decían entre sí, no es este, no es él, no es Saulo, el que perseguía a los cristianos. Y ahora él predica a Cristo. ¿Cómo es posible? Aquí vemos que otros creyentes ahora escuchaban a Saulo predicar a Cristo, pero ellos pensaban que estaba ahí ¿para qué?
para llevarlos presos a Jerusalén, no sabiendo de su conversión. Ellos aquí ya eran testigos de lo que Dios había hecho en la vida de este hombre, y para ellos era como algo imposible. ¿Cómo es posible? Quizás él solamente se hace pasar como cristiano. Quizás está utilizando el nombre de Cristo solamente para que pensemos y caigamos en su trampa maléfica, en su trampa malvada. Hacernos creer que es creyente, pero no es, y lo que quiere es arrestarnos y llevarnos de regreso ante los principales sacerdotes. No sabiendo que Saulo ya había sido transformado. Versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Me imagino que él estaba lleno del Espíritu Santo, que sus prédicas, sus palabras, confundía a los judíos que moraban ahí en Damasco. Pero él lo hacía esforzadamente, se esforzaba él, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo no lo hacía con fuerza física, sino con la fuerza intelectual y el poder del Espíritu, para proclamar y defender el Evangelio y presentarles a ellos a Cristo. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay vida eterna. Él estaba ahí proclamando aquel él lo odiaba, ahora él lo predicaba. Primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. Sobre el versículo 2, capítulo 2, el número dice proclamando a Cristo crucificado. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En ese entonces habían muchos filósofos, pero él les deja en claro y les dice que no fue con excelencia de palabras o sabiduría. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros o presentarles, dice, cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era a lo que Pablo siempre iba, mis amados, a presentar a quién, a Cristo. Y eso debe de ser también nuestro propósito. Ir a evangelizar, a predicar, no hablar sobre nuestro testimonio, sobre nuestras ideas, sobre nuestra familia, de donde Dios nos sacó, pero presentar a Cristo y a este crucificado. Tomemos ejemplos de esos hombres. Así es como él, cuando fue a ellos a anunciarles el testimonio de Dios, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Nada más importaba, sino quién, sino Cristo, aquel que había sido crucificado por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahí vemos que el apóstol Pablo, pues él dice que él estaba ahí débil, con mucho temor y temblor. Él fue un hombre de Dios que sufrió mucho. Uno de muchos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu
y de poder. Eso se requiere para cuando prediquemos a Cristo, es ir nosotros con demostración de qué, del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es el Evangelio. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, pues podrá predicar a Cristo en el Espíritu y en el poder de Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es lo que el apóstol Pablo comenzó a hacer ahí. Regresemos ahí a Hechos 9, ahora versículo 23 al 25. Así que ahí vemos a Saulo, al que antes perseguía a la iglesia, ahora él predicaba a Cristo. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarle. ¿Ven lo que causa cuando alguien predica la palabra, el Evangelio, a Cristo? Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y después lo predica, esa persona será que despreciada, odiada, rechazada, solo por anunciar la única forma de que un pecador puede ser salvo de la condenación eterna, y por eso se molestan. Pero sabemos bien que eso lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la ignorancia, están cegados y están muertos ¿en qué? En delitos y pecados. No nos debe de sorprender, mis amados, que cuando salgamos a predicar, a evangelizar, pues se molesten y se mofen y se burlen, porque eso va a suceder. Miren a Saulo. No solamente se burlaron de él, sino que ellos, esos hombres, estaban tramando ¿qué? Matarle, quitarle la vida por predicar a Cristo. La única forma de que un pecador puede ser salvo de la condenación eterna y ser salvo por la gracia de Dios y el Evangelio, ellos procuraban matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ellos cuidaban para que no saliera y querían encontrarlo para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26, tengo tiempo. Sí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahí vemos que después que llegó a Jerusalén, él quería juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ellos no creían que él fuera creyente, fuera un cristiano ahora, fuera seguidor y un predicador de Cristo. Ellos dudaban de eso. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban también ¿qué? Matarle. Una y otra vez a Saulo, al apóstol Pablo, trataron de matarle. ¿Qué quieren hacer también los fariseos escribas con Jesús? También querían matarlo. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo mataron. Los apóstoles los mataron, excepto el apóstol Juan. Decapitados, torturados.
Y Saulo ahora él estaba experimentando lo que él hacía con los cristianos. Así como él perseguía a la iglesia, él ahora estaba sufriendo eso. Porque ese fue el llamado que Jesús le hizo. Versículo 15, ahí de Hechos 9. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en cuanto Saulo comenzó a predicar, él ahí experimentó ¿qué? El padecimiento. Él comenzó a experimentar ¿qué? La persecución, el odio, el rechazo. ¿Todo por qué? Porque Cristo lo quiso salvar para su gloria. Para que Él fuese y predicase a los perdidos, a los incrédulos, de un Salvador que como Él no hay otro. Cristo no es religión. Cristo no es secta. Cristo es el Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis amados. En Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él está la vida eterna. Aquí vemos lo que sucedió con Saulo. Estudiamos. Y aquí vemos, mis amados, la gracia de Dios. La gracia de nuestro Dios. Que gracias a estos hombres a quienes el Señor llamó, escogió, ahora nosotros podemos tener esta palabra tan hermosa, incomparable. Y ahora nos toca a nosotros ¿qué? Predicar de Cristo también. Y si nos toca pues algún día sufrir tal y como esos hombres sufrieron, que lo dudo, pues estemos listos. Aquí estamos tan bendecidos, estamos en un país libre donde no hay oposición, pero aún así, mis amados, tenemos que predicar. Tenemos que salir a las calles a predicar. Porque todavía hay ovejas que tienen que regresar al redil del Señor. No sabemos quiénes son. No sabemos a cuáles el Señor escogió, cuáles son de Él. Eso no importa, solamente tenemos que ir y salir y predicar, así como hizo Saulo. Testificar del poder de Dios. Oremos. Oh Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque, pues Señor, aquí en las Escrituras encontramos nosotros